inicio de la mañana despertamos sin defensas, el corazón. La compasión es nuestra musa. Sin apellidos quiero amar. Muy buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, gracias. ¿Y tú cómo va todo en Pepelandia? Pues al rato tendré noticias. Vamos a ver si ya está ese documento porque urge. Así es que vamos a seguirnos moviendo. Ahorita en un ratito más salgo para allá. O sea, bueno, yo creo que estoy una hora con Rosy, que hoy creo que sí va a abrir, porque ya no sabemos, ya anda muy ocupada con sus amigos, con sus nuevos amigos. El drama, ¿no? Ay, no, qué risa. Oye, tengo una duda porque publicaste 2 veces, o sea, ¿cuál es el tema? Porque luego publicaste otra cosa y no supe qué era. A ver, según yo, a ver. En tu programa, según tú. Lo que pasa es que no lo recorriste. Sí, lo que pasa es que ya no cambié la imagen, pero bueno, como ayer no abrimos, buenos días Isa, bienvenida. Como ayer no abrimos, entonces lo único que hice fue, según yo, poner el tema que tocaba hoy, que es Criando desde la Empatía. Te No, el tema que brincaste el de tocaba ayer. No, es que el de ayer era este, ¿no? A ver, ¿qué hice? No. ¿Segura? ¿Churli? Sí, segura. Sí, mira. A ver, vamos a ver la imagen que les compartí, porque no es cierto. No puede ser. Vamos en lo que llega Rosy. Ya por ahí. Sí, el martes tocaba Criando desde la compasión. Ah, le cambié la palabra. Ah, ¿viste? Cambié la palabra, tienes razón. Bueno, pero empatía y compasión son mesmamente lo mismo. Mejor Cierto, empatía cierto. que compasión. Sí, mira, un error del Favorable. teclado, pero cambia el concepto, ¿no? Ya no vas a estar tan agresiva con el concepto. Digo, por lo que comentamos ayer. Sí, no sé por qué cambié, hazme el favor. Criando desde la empatía, criando desde la compasión. Bueno. Qué risa. Mejor. Bienvenida, Alesa, ¿cómo estamos? Bienvenida. Que ayer no llegaste y tuvimos poca gente. Fíjate. Ayer en el de la tarde, el de la música, estaba haciendo Estaba con mi hija haciendo un trabajo, o sea, la estaba acompañando. No, y aparte ¿cómo se llama? Me tardé un poco en abrir, iba a abrir un poco más temprano, porque de hecho terminé temprano, a las 11, como al cuarto para las 11 cerramos. Y acuérdate tú que tenías yo aparte tu a diplomado, las ¿no? 8 el diplomado, sí. Sí, me acuerdo que lo comentaste. De hecho, por eso abrí, porque sabía que tenías el diplomado y no ibas a abrir el tema. Otro, ¿no? Entonces, aprovecho esos ratitos los aprovecho para ponerme a cantar un rato.
Está bien. Ayer estuvo ¿Y Rosy va a ser bonito. hoy a las 10 o no? Pues es lo que te digo, que al rato creo que sí vamos a tener con Rosy. Entonces, si tenemos con Rosy, pues ya veremos que ahorita que llegue, porque mira, sigue sin llegar, sigue sin llegar, o sea que no se levantó Con temprano. todo que le repetí la indicación. Bueno, perdón. Pues bueno, ¿qué les parece si ahorita mándame invitación porque no te tengo, no sé por qué no te puedo subir? Seguro ya te pusiste privada o algo así, o ya me bloqueaste, no sé. Algo has de haber hecho conmigo. Este, ¿Qué les parece si vamos? Déjame cambiar la configuración acá. Bueno, que no, hasta eso no suben tantos hoy, para que no se sienta excluida la gente, ¿no? Hola, buenos días, Buenos Moni. días, Toñita. Hola, buenos Hola, días, buenos días, Bienvenida. Josecito. Toñita. Hoy ando un poquito mala, pero pues aquí andamos, luego tempranito. Pues ya te vas a poner buena. ¿Mande? Usted no se deje, ya te vas a poner buena. Tú no te dejes de preocupar. Ah, qué bueno. Bueno, ¿qué les parece No ha si llegado Rosy vamos? todavía, ¿verdad? No, ¿No? Y eso que dio los anda buenos días bien temprano. dormida, yo creo. No, porque Yo creo nos que dijo nomás, buenos días bien temprano. sí, pero le pasó como a José Báez también. Ayer, ¿verdad? Nada más, Sí, sí, nada sí. más que José Báez no, no saludó. Nomás me di la vuelta en la cama y dije 5 minutos más y vámonos. Así es que me disculpo con la audiencia porque no estuvimos presentes ayer, pero rica la cama ayer. Pues les damos la Claro. bienvenida a todos los que nos van acompañando, bienvenidos a quienes llegan nuevos. Hoy, hoy vamos a hablar de criando desde la empatía, cómo fortalecer el vínculo con tus hijos a través de la escucha y la conexión emocional. Y bueno, pues evidentemente, uh, qué nos evoca el tema? Y comenzamos, Toñita, ¿qué te evoca el criar con la empatía? Desde la empatía. Incluso creo que fue por la reflexión del día de hoy, el cambio de término. Toñita, Bueno, sí, ahí voy. dale. Pues empatía quiere decir cuando no soy empática con mis hijos. ¿Sí, Josecito, o estoy mal? No, o sea, desde la empatía es ser empático con tus hijos. Ah, ok. ¿Qué Pues te evoca la empatía? ¿Qué es lo que tú defines como empatía? Pues yo digo cuando no estoy de acuerdo con ellos, cuando realmente reclamo a no teniendo la razón yo, ¿no? Eso es lo que me hace entender ese aspecto. De decir, pues, ¿sabes qué? Me están diciendo ellos, ¿sabes qué, mamá? ¿Me dejas ir a jugar fútbol? Sabiendo que a ellos les encanta mucho y yo les digo, no, pues saben que no quiero que vayan a jugar. Eso, ser empático con ellos sabiendo que pues que también puede ser una distracción para ellos. O por ejemplo, comentarles, decir, ¿sabes qué, mami? ¿Nos dejas ir al cine? Y pues si yo no quiero que vayan, pues no, no, eso es ser empático con ellos. Ese es un ejemplo que puedo yo poner. ¿Estoy bien o estoy mal, Josecito? Pues estás al revés, porque la empatía al fin, en el enfoque de comunicación no violenta, empatía es este acompañamiento o este reconocimiento del otro desde sus sentimientos, desde lo que está viviendo, desde tal vez el dolor que vive sin conectarte con ese dolor, observarlo con todos sus recursos y simplemente acompañarlo en ese momento.
pero me parece interesante cómo lo describes, porque pues puede haber gente que lo está observando de la misma manera. Moni, ¿qué te evoca el tema? Hola Rosy, buenos días. Pues bueno, hola mi Rosy. Primero, Hola, tomar buenos en días. cuenta que dentro de mi postura de vida y profesional, empatía es actuar en base a la comprensión y el fundamento de las emociones del de enfrente, ¿no? O de mis hijos, o mi hija, que en este caso solo es mi hija, pues es eso, ¿no? Tratar de entender su postura y gestionar lo que está, la emoción que le está llevando, ¿no? Tratar de entender, quiere algo o está en una situación o bajo una emoción y tratar de comprender, ¿no? La manera como lo está llevando y por qué lo está llevando o para qué lo está llevando. Entonces, para mí la empatía, pues, como medio de comprensión y fundamento es indispensable para la relación saludable de padres e hijos. Gracias, Moni. Rosy, bienvenida. Hola, mi José, buenos días. ¿Cómo Buenos estás? días, Rosy. Ese Aquí tema es de interesante. ultratumba. Siempre, pero me levanté a las 5, te contaré. Tengo horas por ahí ya brincando, haciendo cosillas. Imagínate, es interesante esta parte. Empatía, no simpatía, porque confundimos la empatía con la simpatía. Y eso es, y eso es un planteamiento que debemos nosotros siempre trabajarlo de la presencia consciente, ¿no? Validar las emociones de la otra persona, aproximarme a la comprensión de reconocer todos los aspectos posibles de un ser humano, especialmente de nuestros hijos. Porque a veces en este sentido de querer ser esos buenos padres, ese ejemplo forzado, terminamos siendo simpáticos y no empáticos. Terminamos imponiendo modelos, terminamos imponiendo creencias, como dice Moni muy acertadamente, terminamos no fundamentando la crianza ni la impregnación que hacemos en ellos, y damos por sentado que un niño reconoce o damos por sentado que las emociones son automáticas, sin ayudar a reconocerlas, a comprenderlas, a identificarlas, a gestionarlas, o por lo menos a que éstas sean canalizadas, ¿no? Porque yo no estoy tan segura a ratos, ya en el ejercicio de la convivencia diaria, tenemos ciertos conceptos que suenan bonito, pero a veces creo que confunden a las personas o nosotros mismos los usamos como para etiqueta y no para una comprensión real. Hablamos de gestión, pero creemos que gestión es no sentir, anular, reprimir, no negar. Y no se trata de eso, se trata de no quedarse estancado, sino más bien de fluir, asumirlas y dejarlas pasar. Desde entender por qué siento, por qué no siento y ya. Entonces, para mí este tema de la empatía con los hijos es la aproximación a todo lo que este ser es, no solamente su emoción, sino también tener esa mirada del mundo desde lo que ellos ven, porque ellos también tienen una manera de ver el mundo y no siempre es equivocada ni nada. Los hijos solamente tienen, según la crianza, según la etapa, una no maduración, pero ellos tienen una mirada para esto. Y para mí eso es la empatía, comprender esa mirada que ellos tienen. Gracias, Rosy. Y fíjate, ¿no? Uno de los pilares de la crianza consciente es la conexión emocional con los hijos. Cuando los hijos se sienten escuchados, validados, comprendidos, desarrollan una mayor seguridad emocional y confianza en los padres. Criar desde la empatía no significa ceder a todo lo que piden, sino acompañar sus emociones con comprensión y respeto, que es justo lo que comentó Moni, lo que ha reforzado Rosy. El,
El darle importancia precisamente a esta parte de la conexión emocional es darle herramientas a tu hijo para desarrollar esa inteligencia emocional, que identifique qué es lo que está sucediendo con él en cada una de las situaciones. Y conectar con él no significa solamente apapacharlo, reconocerlo y sostenerlo, o más que sostenerlo, el sobreidentificarme con el dolor que muchas veces en esta idea de ser un padre empático, de ser un padre amoroso, generamos sobreprotección que no guía con ellos. Entonces, me parece muy importante el fortalecer el concepto de empatía desde esta conexión emocional, que criar con esta conexión nos refuerza la autoestima del niño porque le hace sentirse valioso y escuchado, le hace sentirse en, siendo partícipe del vínculo familiar. Fortalece el vínculo en la comunicación al momento de desarrollar ese vocabulario de emociones. Favorece la regulación emocional. Cuando comprendemos qué es lo que sentimos, en el enfoque de comunicación no violenta, reforzamos la idea de registrar, cómo, o más bien, identificar mi emoción y relacionarla con una necesidad no satisfecha, de tal manera que me permita generar estrategias para poder vivir el malestar con el mayor bienestar posible. De tal manera que al estar en esta guía, en este acompañamiento con mi hijo, en este fortalecimiento de vocabulario, de sentimientos y necesidades, le damos un sentido de cooperación, un sentido de guía y no de imposición como al menos en mi caso, fue el estilo de crianza que yo manejé, ¿no? Esta imposición, esta opresión constante, este constante desacreditar lo que pudieran estar sintiendo. A mí al menos me enseñaron desde muy pequeño que sentir era ser débil, ¿no? Mostrarme vulnerable mostraba mi debilidad. Y vaya favor que me hicieron, ¿no? Porque al final del día era lo que yo tenía instaurado, era esa creencia profunda que me llevaba a simplemente omitir mis sentimientos y dejarme llevar por lo que la vida ponía en la mesa, ¿no? Entonces, qué importante es poder identificar, al menos hoy que me he sumergido en esta comunicación no violenta en cuanto a los componentes, que vuelvo y repito, ¿no? En gran medida no es que sea una comunicación especial, sino es una denominación simplemente que nos lleva a practicar la comunicación que en gran medida los seres humanos hemos perdido de vista. Yo lo veo en todas las conversaciones que generamos de manera interna. Nos llevan a perdernos en un montón de consideraciones que no nos permiten comunicarnos de manera objetiva y asertiva y invisibilizamos un montón de información. Adelante, Moni, por favor. Gracias, José. Fíjate que algo que me gustaría comentar en este tema que estás tocando es que es bien importante en la parte de que instalas dentro de esta comunicación la empatía, fundamentarla para que nuestros hijos puedan tener una comunicación también comprensiva y fundamentada, que es la empatía, y ellos la puedan llevar porque es de ida y vuelta. Muchas veces en la postura de padre, de esa hiperpaternidad que existe, en algunos casos, la empatía se vuelve en condescendencia y no es lo mismo, ¿no? Entonces entiendo a mi hijo, me pongo en su postura, me causa mucho conflicto su postura
y trato de comprenderla y así te quedas. Entonces, del lado de los hijos queda como una aprobación, como me entendió estuvo, pero del lado tuyo hay una frustración. Por lo tanto, la comunicación no es asertiva. Entonces, cuando hablamos de empatía, nunca olvidemos que la primera empatía que se ejerce es hacia uno mismo. Entonces, ¿cómo le enseño a mi hijo a compartir esa parte de ser empático, de ser comprensivo? Porque aparte es un sistema de comunicación totalmente comprobado que funciona. Entonces, ¿cómo le hago si yo no soy empático conmigo mismo y soy condescendiente? Y entonces, al generar una empatía artificial por mi hijo, me estoy causando una frustración emocional o una mala gestión en mi parte. Entonces es muy importante cuando enseñamos empatía reconocer la parte empática que es hacia nosotros mismos. La parte de que también entiendan y comprendan que la gestión de esta situación entre padres e hijos puede generarme a mí como padre un conflicto. También es importante comunicar esa parte. De lo contrario, deja de ser empatía y se vuelve condescendencia. Gracias, Moni. Qué importante esto que mencionas, porque recordemos que hemos venido insistiendo o hemos venido repitiendo en la mayoría de los en vivos que hemos tocado esta parte de la crianza. Hemos fortalecido la idea de que todo empieza por mí. O sea, todo lo que voy a brindar, todo lo que voy a mostrar, a poner en la mesa, tiene que estar pasado por el filtro mío, en el sentido de si yo no lo sé vivir, si yo no lo integro, ¿cómo lo puedo mostrar? ¿Cómo lo puedo enseñar? Y en el caso de la empatía, este ejercicio de la autoempatía nos fortalece en conexión con nuestros hijos, reduce los conflictos al momento de brindarles esa empatía a los chicos, porque al menos, como vuelvo a repetir con respecto a los componentes de la CNV, de la comunicación no violenta, es conocer cómo me estoy sintiendo yo, cuáles son mis necesidades no satisfechas en esta situación y pasar a identificar cómo es que mi hijo se puede estar sintiendo y cuáles son las necesidades que él no ve satisfechas. Por supuesto que esto que yo estoy haciendo hacia el otro, o en este caso hacia mi hijo, pues definitivamente es una suposición. Y para poder ser empáticos y en conexión, es importante la confirmación, que al final del día son estas preguntas que nos llevan a confirmar lo que yo estoy observando, que sea una realidad y no sea simplemente una suposición. Y eso nos ayuda en gran medida a poder generar este vínculo, fortalecer este vínculo de una manera más asertiva. ¿Ok? Entonces, Rosy, ¿quieres comentarnos algo hasta aquí? Claro que sí, me dijo José, por supuesto. Imagínate. Mira, una de las cosas que también tenemos que ver desde este punto de vista de la empatía es no etiquetar. Cuidar mucho la forma en la que hablamos con nuestros hijos, porque a veces también ya llegan, hablemos de las etapas, ¿no? Está bien desde los 0 hasta los 3 años ser esos papás que a veces pues quisiéramos comernos a besos a nuestros hijos y creer que podemos hablar en un lenguaje que en el fondo, si bien es cierto, pretende ser amoroso, pretende ponerse en el lugar de nuestro hijo, termina siendo sin querer peyorativo. ¿No? ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú le hablas a un niño queriendo ser niño, pero no estás enseñando nada, no estás explicando nada, no estás fundamentando, como dice Moni, lo que estás guiando, y eso termina siendo de alguna manera eh, violento, ¿no? En la no utilización del lenguaje. Recordemos que la lingüística, las palabras,
tienen una carga emocional. Si yo hablo directamente, correctamente a los hijos, si yo incluso verbalizo de la manera adecuada, yo puedo generar ese impacto. La no etiqueta a nuestros hijos, el no desvalorizar sus experiencias, no dejar de ser permanentemente esa mamá predictiva, ese papá rígido, sino más bien validar si se cayó, decirle cómo te sientes, cómo hago, no decir te lo dije, tú siempre haces lo mismo, no, simplemente poder aproximarme a una conexión real de entendimiento con este hijo en todos los aspectos, no solamente la parte emocional, porque no solamente guiamos en emociones, en muchos aspectos más. Hay muchos aspectos de experiencia de vida que va teniendo este hijo que obviamente sí generan emociones, pero más allá de la emoción es que se impregne un patrón de vida y de conducta pues saludable en este sentido, ¿no? Mi querido José. Gracias, Rosy. Adelante, Moni. Mira, reforzando un poquito de lo que acaba de decir Rosy, el poder de las palabras es bien importante. Dentro de la formación o de un constructo de comunicación afectiva y asertiva, nosotros enseñamos, en mi postura, tres palabras que están prohibidas. La primera es el pero. ¿Por qué? El pero es una palabra que se utiliza para intermediar una duda o negación de lo antes escrito, ¿no? O de antes dicho, digamos, tu hijo dice y le dice, sí, hijo, yo entiendo que hiciste esto, pero en el momento en que utilizaste el pero, negaste o anulaste todo lo anterior dicho. Entonces es una palabra con una imposición de duda o negación. La otra es el hubiera. No utilices una palabra que es como del multiverso, digo yo. Se me hace la palabra más cruel del diccionario porque es una fantasía. El hubiera es algo que no se puede aplicar en tiempo, en hoy y ahora. Entonces, esa palabra también, y no utilices lo que dijo ahorita Rosy. Te lo dije. O sea, si tú constantemente en tu comunicación con tu hijo estás utilizando palabras que tienen una fuerza negativa, estás anulando su comunicación, sus emociones, su persona la estás anulando si a todo va con una negación. No hubieras hecho esto, te dije que no lo hicieras. O sea, te equivocaste. No utilices esa comunicación. No se equivocó, aprendió una lección, porque en la vida todo es de aprendizaje. Entonces, la forma en que nos comunicamos con ellos es lo que ellos se van a llevar a su edad adulta. Si es una vida de represión en la comunicación y de un diálogo negativo, él va a crecer con todas estas carencias y necesidades como persona. Entonces, por eso es tan importante y se considera el primer medio de comunicación social, se considera la empatía, donde nosotros, bueno, yo traduzco la empatía como comprensión con fundamento. Entonces, es muy importante el lenguaje, la forma en que lo dices y el volumen y tono en que lo dices. Para mí es de lo más importante. De nada me sirve hablarle siempre bonito a mi hijo si estoy anulando quién es, qué piensa y qué siente. Eso quería comentar. Claro, perdón. Ahí. Claro, en la comunicación las palabras tienen un peso específico que, que impacta directamente a la parte emocional de los chicos. Y justamente en este contexto de criar desde la empatía, lo que las barreras que dificultan justamente esta conexión emocional, esta comprensión, es que normalmente, digo, me llama mucho la atención, porque escuchar para responder en lugar de comprender, que qué tanto realmente hablamos en coaching, en comunicación no violenta, en mindfulness, hablamos muchísimo de la escucha activa, hablamos mucho de esta escucha consciente, de esta escucha presente. ¿Qué tan real
y qué tan funcional puede ser. Y al menos lo que yo les puedo compartir en base a este refuerzo de la escucha, a este cerrar la boca y aprender a escuchar, es que me ha abierto un universo de información extraordinario. Yo les platico, ¿no? Les he contado la parte intransigente, la parte del José Báez necio, intolerante, que fui como padre y que evidentemente soy como persona. Y digo soy porque sigue siendo un trabajo importante en mi vida, sigue siendo algo, un punto de reflexión en todos los días de mi vida. Si yo no observo todas estas prácticas que me llevaron a alejarme de la comunicación asertiva, a alejarme en los vínculos de amor que yo estaba generando, este, puedo volver a caer en esa práctica que evidentemente sucede, este, pero al mantenerme consciente, al mantenerme presente, es que voy reforzando esta escucha activa, es que voy reforzando esta posibilidad de escuchar sin juzgar, que es uno de los principios de comunicación no violenta y de mindfulness, el no juicio, me permite conocer realmente qué está pasando con el otro, porque estoy escuchando lo que está diciendo de manera presente y consciente, y eso refuerza de una manera el vínculo. Con mis hijos, como ya bien lo saben, pues mis hijos ya son adultos, ya poco puedo contar con respecto al beneficio. Sin embargo, digo, el beneficio que pueda crear con ellos, pero en el vínculo se ha fortalecido y se ha rescatado esa parte amorosa que en algún momento se había pulverizado por los posicionamientos, sobre todo con mi hijo mayor, que tenemos una ideología muy contrapunteada con respecto a lo que él realiza y que me generó mucha resistencia y mucho dolor en su momento. Pero hoy justamente llega esta posibilidad de transformarme a mí para poder transformar esa relación y fortalecer y construir una relación más saludable con mi hijo, aun cuando él ya tiene 30 años, y eso ha enriquecido en gran medida la posibilidad de comunicarme con él, de poder escuchar sus posicionamientos, aun cuando yo no pueda estar de acuerdo con ellos. Hoy reconozco que, que me enriquece escucharlo en gran medida, porque eso me da la posibilidad de conectar con él. Claro, poderlo hacer desde este lugar, pues decimos, no, pues ya es la parte adulta, ya como quiera, pues no queda de otra, ¿no? Claro que queda y que puedo transformar mucho más llevándolo a este lugar. Y precisamente donde pongo en práctica de manera funcional y de manera, ¿cómo se llama? De manera constructiva u objetiva es con mi nieto, que ahí la comunicación, aunque evidentemente el amor de padre al amor de abuelo es diferente, o la posición de padre a la posición de abuelo cambia, al final la comunicación con el niño, que para mí era poco menos que imposible, hoy se ha vuelto una práctica constante y por demás divertida, en la que se enriquece mi vínculo con él. Esta relación se fortalece desde ese lugar. Más allá de esta empatía enfermiza, de esta conmiseración, de esta sobreconexión con el nieto por simplemente darle amor, por brindarle amor. Eso es un poco parte de la idea que surge ahorita al hablar de la escucha para responder y luego, en lugar de comprender lo que estoy escuchando. Adelante, Rosy, ¿quieres comentar algo al respecto? Mira, es tan importante, mi querido José, y quiero ser muy enfática porque no quiero estigmatizar la crianza ni la paternidad.
Ojo con esto, cuando nosotros traemos constructos es para generar una información asertiva, efectiva y lo más empática posible. Lo que menos queremos es estigmatizar. Pero mucho de hoy en día, mucho de ese abstracto que nosotros vemos, que la sociedad tal cosa, que lo vemos lejano y no nos mojamos el poncho, decimos en mi país, no nos mojamos las manos, es porque no observamos esta parte. Hoy en día muchos que estamos aquí hablamos específicamente de TikTok como un ejemplo cercano. ¿Cuántos hemos visto a personas llegando a una sala cualquiera imponiendo ideas, desvalorizando personas o comentando fuera de un tema que se plantee como que si estuviera en un multiverso único del cual no puedes filtrar y permeabilizar una información que se esté dando o una temática que alguien está hablando? Son personas que en el momento de su vida, quizás, probablemente, por eso digo no quiero priorizar, probablemente lo aprendieron en su infancia. Porque también recordemos que hay un sistema de experiencia que se lo tiene a lo largo de la vida que también te transforma. No somos solamente lo que hay en la infancia. Ojo con esto. La infancia predispone, no es determinante, porque también nos escudamos en esa parte para cometer una serie de barbaridades y siempre dejar de asumir responsabilidades. Entonces, vemos a personas que simplemente están para responder, no para comprender el mundo ni comprender a las otras personas, y mucho menos, y se genera un ruido de tal manera, mucho menos nos comprendemos a nosotros. Cuando hablamos de ese ruido, no hablamos solamente de hablar y de mirar hacia afuera o en el otro en proyectivo lo que está pasando. Hablamos de callarnos en los sentidos y mirar hacia adentro, a esa mirada interior, de crear ese puente, de poder observarme con sinceridad y evaluarme con sinceridad. Algo que tú aportaste muy interesante y que tenemos que hacer un acto de conciencia. Te lo digo porque lo estoy viviendo. En todo momento, en cualquier etapa de tu vida, puede ser que tus hijos tengan 30, 40, 20 o en mi caso 48. Sí es importante resanar si estás consciente de que algo hiciste, de que no estuvo bien para uno como hijo, te digo como hija de padres presentes, bueno, al menos de mi madre presente, que en algún momento actualmente me haría bien escuchar algunas cosas. Si no se hizo bien, a ver, no estamos juzgando, pero si estás consciente de que la regaste, de que actuaste con las herramientas que tenía y nadie te juzga, si tienes hijos grandes y hoy en día puedes resarcir diciéndolo, trayendo sobre la mesa, es importante. Para uno como hijo es importante escucharlo. Para uno como hijo resanar desde ahí es poder resignificar una etapa de la vida o un momento y traerlo en el momento presente que te cambie. Muchas de las cosas, y en este lado eso sí es bastante, en un alto porcentaje determinante, muchas de las relaciones de pareja no solventadas hoy en día sí obedece a esa relación primaria con el padre opuesto que no se pudo gestionar de la mejor manera. Por eso, no importa si tu hijo tiene 40 años, si tiene 30, si tiene 20, si tiene 18, si tiene 50, si tiene 60, poder poner sobre la mesa una temática que tú sabes que no estuvo bien, que no fue tan empático, pues sí resana muchas cosas en ese individuo y por lo menos genera calma. Hablar hoy en día de una crianza consciente de la empatía es también hacer un alto aquí y ahora, reconocerme para poder reconocer en el otro lo que puede estar ocurriendo y tener una mirada más amplia, de poder filtrar una crianza desde el amor, la comprensión y sobre todo, como dijo Moni, el fundamento, que el modelado de conducta y la mimetización, ¿qué es la mimetización? Ese ejemplo no sea forzado desde el concepto, desde la culpa, decir yo tengo que ser ese padre que tiene que dar a ese hijo eso que yo no tuve. Eso no funciona. Si mi hijo entiende que tuve problemas, dificultades, pero que pretendo otorgar lo mejor,
eso también genera una comprensión, porque las relaciones humanas son de doble vía, no solamente de una, no solo como creemos equivocadamente, subconscientemente, que hacia los hijos debe ser desde la depositación, de yo otorgo depositando, no, también este hijo tiene algo que decirme, tengo algo que comprender, tengo algo que entender y también él lo va a entender y me lo va a devolver. Eso, mi querido José. Gracias, Rosy. Bienvenida, Angie, bienvenida, Eli. Fíjate, estamos hablando ahorita de la escucha. Otra de las barreras que dificultan esta conexión es minimizar sus sentimientos. Normalmente, y digo aquí, hasta lo acentúo porque todo el tiempo, en base a la crianza, a la educación que yo tuve con respecto a la vulnerabilidad como debilidad, pues evidentemente todo el tiempo me la pasé minimizando lo que ocurría y sumando también a esta creencia de que los hombres debemos ser fuertes, qué feos, fuertes y formales, en este sentido como la debilidad de la vulnerabilidad, evidentemente era total descalificación con respecto a aquellos sentimientos de tristeza, de dolor que se puedan ir presentando, porque eran que, poco menos que imposible sentirlos en mi estructura de pensamiento. Y hoy, después de adentrarme en este mundo del mindfulness y de la comunicación no violenta, bueno, y inclusive del coaching, que fue el primer contacto con esta información, reconozco que identificar cómo me siento, aún en esos sentimientos de malestar, en esos sentimientos que identificamos como negativos, me permite enriquecer mi experiencia desde la asertividad con respecto a lo que está sucediendo en ese momento a momento. Poder decirle a tu hijo que puedes sentir, que identifiquemos precisamente cuál es ese sentimiento que está ocurriendo en esta situación que le genera frustración, que le genera tristeza. ¿Qué más hay detrás de esto? Poderlo explorar, de verdad que enriquece el momento y nos lleva justo a esta conexión emocional. Adelante, Angie, por favor. Sí, como para afirmar lo que dices, que es súper importante. Primero que nada, buenos días a todos. Hola, hola, buenos días allá y buenas tardes para la gente que nos escucha desde Europa. Pero bueno, creo que para afirmar un poquito esto que dices, creo que esa parte es importante recalcar a los cuidadores, ¿no? de los menores, es entender que es más importante la conexión antes que la corrección. La conexión antes que la corrección. ¿Qué cosa es la conexión? Antes de emitir un correctivo al comportamiento de un niño, de un adolescente, es importante entender la causa, qué lo origina, qué está sintiendo, conectarme con ese menor para poder impartir desde allí el conocimiento y no desde el correctivo intransigente, autoritario. Y eso para enfatizar lo que dice José. Gracias Angie. Y aquí algo que ya mencioné hace un momento, pero me parece fundamental en estas barreras que dificultan la conexión emocional. Juzgar en lugar de acompañar. Y créeme que es un trabajo constante y cotidiano, porque, no sé, levante la mano aquel que nunca juzga. Y no es que les diga mentirosos, pero muchas veces lo hacemos de manera tan automática que
invisibilizamos ese juicio. En la observación constante de sin juicio que nos indica el primer componente de la comunicación no violenta y que evidentemente está integrado desde el mindfulness en esta presencia consciente, nos lleva justo a identificar esto. Saber que el juicio es inherente al ser humano y aceptarlo, que existe, me permite separar, no quitar, separar el juicio de la observación en el momento de la comunicación. Y eso apoya bastante en la conexión con nuestros hijos y con nuestros similares, porque al final del día es una práctica que no nos lleva exclusivamente a la crianza, ¿no? Integrar estas herramientas para la crianza nos lleva a guiar a nuestros hijos en este aprendizaje desde edades muy tempranas, que esto enriquece la experiencia de ellos porque la herramienta que tal vez, al menos en mi caso, lo digo desde mi experiencia personal, yo las he integrado ya a una edad madura en este adolescente de 40 y tantos que fue cuando empecé con todo en este universo de aprendizaje. Es importante reconocer que si yo integro esto y lo enseño en la crianza, voy a facilitar y voy a enriquecer la experiencia de mi hijo en el futuro cercano, ¿no? Es importante poderlo mencionar. Bienvenido, Leyen, saludos. Adelante, Rosy, por favor, y después vamos con Toñito. Algo importante que tenemos que ver, porque el tema de la empatía en la crianza consciente es uno de los pilares fundamentales, porque nosotros con esto fomentamos autonomía. En el momento en que yo valido emociones, que yo valido pensamientos, que yo valido esa forma en la que mi hijo ve el mundo y voy modelando una conducta desde la comprensión y el fundamento, nosotros estamos generando un ser humano autónomo, ¿no? Recordemos que nuestros hijos no son nuestra extensión, no se van a quedar permanentemente con nosotros, ellos van a interactuar con el mundo y ellos también tienen que practicar esta empatía, y en la medida de que están familiarizados con estas prácticas, van a vivir menos etapas de frustración fuera. Es decir, cuando él vamos a ponerlo en ejemplos llanos, cuando él va a una matiné, le llamamos nosotros, a estas fiestas infantiles, si hay una discordancia por un juguete, por un caramelo, la típica cuando, no sé, en donde ustedes, ¿no? Esta piñata, donde todos los niños se vuelcan a coger, no sé si se han fijado, a coger estos caramelos. Hay mucha frustración a veces. Aunque es un juego, para ellos no es simplemente el juego, es una realidad que están viviendo. El sentido de todas estas cosas tiene una forma de modelar la conducta, ¿no? De ponerlo a ellos a situaciones, ¿no? Donde tienen que manejar la frustración. No siempre alcanzan a coger el caramelo que ellos quisieron o la cantidad que ellos quisieron. Entonces, tú ves, hay niños que se vuelven incluso agresivos. Cuando tú le enseñas empatía a tu hijo, empieza a tener respuestas asertivas a esto. Cuando van a un centro comercial y juegan en estos toboganes o todo esto, ellos empiezan a tener respuestas asertivas porque empiezan a entender a los otros desde la empatía. ¿Qué es en un adulto entender a los otros de la empatía? No solo la escucha activa, sino también tener una relación de amistad saludable, ¿no? No es mi amigo al que tengo que acolitarle desde la borrachera, ¿no? Sino soy ese amigo solidario. Eso es enseñar empatía a los niños. Generar todo un proceso, patrones de conducta a lo largo de la vida que van a quedar y van a servir para tener un humano funcional, medianamente funcional. Repito, no todo se da en la infancia, pero sí marca un alto porcentaje de nuestros patrones de conducta, ¿no? Entonces, cuando yo expongo o enseño a mi hijo este proceso de la empatía, enseño a mi hijo esta herramienta humana, ¿no? Que estos juicios incluso no sean tan
valorizantes de su entorno, e incluso que se convierten en esa voz interna, que es lo más importante. Porque cuando nosotros hacemos impregnaciones, recordemos que nosotros tenemos una voz interna, ¿no?, que suele ser muy crítica y juzgadora y genera conductas obsesivo-compulsivas, frustraciones y un montón de cosas más. Entonces, si yo soy consciente de esto, genero pues empatía y tengo una crianza empática con mi hijo, voy a generar que estas voces sean autocríticas, pero desde esa mirada fundamentada y sobre todo desde hacer ese alto antes de tomar decisiones impulsivas y esa tolerancia a ciertos estresores sociales. Gracias, mi José. Gracias, Rosy. Adelante, Toñita, por favor. Sí, buenos días a todos otra vez. Mira, Josecito, yo creo que como yo fui educada por empatía, por mi mamá, realmente eso me llena de muchas seguridades ahora que ya tengo yo a mis hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque también quiero llevar ese mismo patrón con la empatía con mis hijos. Ahora sí ya estoy más acorde al tema. ¿Por qué? Porque es lo que yo te comentaba, si ellos me piden ir al cine, pues es una inseguridad mía, no porque yo les quiera prohibir o porque yo les quiera autorizar y pues hacer acorde, pero también tengo que pensar que tengo que darles esa confianza y que me tengan confianza para contarme todas sus cosas que ellos traen dentro de ellos, porque si yo soy empática y empiezo a regañar o les empiezo a ofender o les empiezo a decir que están mal en esa situación, pues realmente no los estoy llevando a tenerme confianza, sino simplemente ser muy empática. Pero yo desde el principio, pues yo nací con esa empatía de decir, porque a mí todo me prohibían, a mí todo me decían, es que está mal esto, no, eres una persona tonta, eres una persona idiota, me decía mi mamá, ¿no? En ese momento, con palabras ofensivas como lo dice Rosy, ¿no? Entonces, pues por proteger a mis hijos, nací con esa empatía también con ellos. ¿Por qué? Porque los trato de sobreproteger, los trato de decir que no les vaya a pasar algo malo. Pero estoy cometiendo un error. ¿Por qué? Porque realmente tengo que darles confianza y ellos mismos eh, serse, ¿cómo es la palabra? Se me fue la palabra. Eh, serse, ellos tener esa seguridad de ellos mismos. Es lo que yo les puedo compartir. Gracias, Toñita. Rosy, ¿quieres comentar algo más? Sí. Toñita, ¿te puedo pedir el permiso de comentar lo que estás exponiendo sobre la mesa, por favor? Claro que sí, Rosy. Ustedes pueden comentar lo que guste. Gracias, mi Toñita. Mira, aquí no sé si de pronto se expresó de una manera y se intentó decir otra. Toñita pues cuenta, siempre nos ha comentado que tuvo una crianza bastante complicada porque su mami le gritaba, la invalidaba, pues eso es lo menos empático que hay, eso no es empatía, es lo menos empático que hay. Pero Toñita está aquí aprendiendo este proceso de crianza consciente con la finalidad de trabajar con sus hijos desde la empatía. Y desde la empatía es aproximarse a entender y validar las emociones de sus hijos, de poder dar ese espacio, ya no de gritar, porque si yo gritaba, yo hacía, yo me imponía también de alguna manera, porque fueron las herramientas que ella aprendió. Recuerden que nosotros, cuando yo estoy en contra de decir, es que somos ese ejemplo, porque es que lo terminamos diciendo tan de los dientes para afuera, porque somos el ejemplo cuando realmente impregnamos en el ejercicio de ser padres, por el mimetismo que hay, por ese mecanismo que los niños asumen nuestras conductas porque lo ven dentro del entorno familiar. Eso no es algo que se dice, ellos lo observan y lo asumen.
Entonces, desde ahí sí. Entonces, nosotros a veces, como seres humanos, tenemos eso de ejercer esa existencia con las herramientas con las que aprendimos. Veo mucha gente negando esto, ejerciendo desde los mecanismos de defensa, y está bien porque tenemos que mantenernos a salvo y de alguna manera quietos en la parte psicológica. No tenemos otra forma, pero podemos resanarlo, podemos nosotros resignificarlo. Lo que podemos hacerlo por muchas vías, desde la observación e identificación y la acción. Entonces, si Toñita entiende ahorita que el modelo que tuvo fue ineficiente porque la hizo sentir mal, la hizo sentir desvalorizada, la hizo sentir dolida, y después llega un matrimonio en el que se siente priorizada, y le he escuchado en ese discurso, se sintió valorada, en buena hora tuvo esa oportunidad, que la hizo resignificarse en la vida, y ahora tiene información que la hace a ella dar un cambio a esta crianza, más bien entender, preguntarle a los hijos, mira, ¿quieres ir al cine? Y ellos van a decir sí o no, y buscar esas herramientas donde ella pueda compartir con estos hijos y entrar en ese mundo en el que los respeta y los va guiando también. Genera seres humanos autónomos, no corrige sino conecta. Eso es empatía al final del día. Gracias, mi José. Gracias, Rosy. Bienvenida, Carla, y a quienes se nos van sumando. Bienvenidos todos. Sí, fortalecer un poco la idea de, en gran medida, tenemos tan instaurada la creencia de bueno y malo, correcto e incorrecto, que pareciera impropio reconocer todas aquellas carencias, todas aquellas falencias que pudimos haber vivido en nuestra crianza personal. A mí me han visto y digo, me encanta exponerme porque nadie ha vivido lo que yo he vivido. Nadie puede decir que haya sido bueno o malo, y no porque sea bueno o malo es que lo cuento, ¿sabes? Porque al final no es tan importante tu opinión con respecto a mi autoobservación y a mi autorreconocimiento, ¿ok? Porque todo lo que yo viví me allegó de recursos suficientes para afrontar mi vida como la he vivido hasta este día. Los errores que he cometido son errores que me han permitido aprender algo nuevo, que me han llevado a transformar mis relaciones y a enriquecer mi experiencia. Entonces, romper con la idea de que tal vez esto que viví fue equivocado, fue malo, porque no, simplemente reconocer que nosotros actuamos y los demás actúan desde la experiencia que tienen y con los recursos con los que cuentan, me permite observarme en el entorno como un ente funcional, que simplemente actúa con las herramientas con las que cuenta. Y rompo con ese yugo de lo malo que pude haber sido, o de lo malo que soy, o de lo bueno que puedo llegar a ser, porque creo que es poco relevante considerar como bueno y malo en este punto. Aprender que reconocer mis sentimientos, aprender que observar sin juicio, me abre información con la cual no cuento en este momento y que además enriquece mi experiencia. Creo que es ahí donde podemos enfocar nuestra atención, y no tanto en lo bueno o malo que puedo ser
o que me puedo mostrar ante la audiencia que nos escucha, ¿no? Porque pues pocos o nadie podrían conocer todo lo que has vivido y todo por lo que has pasado, todo lo que has aprendido en el camino y todos los errores que se han cometido, pero romper con la idea del error como área de oportunidad, para transformarlo en área de oportunidad, es que justo nos permite avanzar y crecer en esa dirección. Si hay alguien que no está de acuerdo conmigo, he llegado a la conclusión de que no tiene ningún sentido contrapuntearme, no tiene ningún sentido defender una verdad que, por supuesto, solo me pertenece a mí. Claro, hay un montón de verdades que surgen y que pueden hacer sentido, pero justo en donde me enfoco últimamente es en todos aquellos puntos que están contrarios a lo que expongo, porque pueden enriquecer mi experiencia. No digo que dudo de lo que creo y de lo que pienso, simplemente abro la posibilidad de conocer un punto de vista diferente. Dicho esto, es que te invito a que conectes con la información, exploremos esa experiencia que hemos vivido hasta ahora y cómo lo que estamos poniendo en la mesa, cómo puede enriquecerme más allá de buscar una descalificación. Ya lo he dicho en otros espacios, en otros lugares, en los que nosotros venimos, compartimos información y estamos hablando de líneas de observación diferentes, ¿no? Moni desde la psiquiatría, Rosy desde la psicología, desde el ocultismo, inclusive nos lo ha comentado, Eli desde la pedagogía, Angie desde la psicología, cada uno, Toñita desde su experiencia, Carla desde desde todo su conocimiento integral, todo el conocimiento que tiene con respecto tiene una línea similar a la mía, porque estudiamos lo mismo, pero incluso así tiene un punto de vista completamente propio que enriquece la experiencia. Cuando abrimos esta posibilidad es que rompemos con esta idea de mantenerme en esta zona segura, en esta zona en la que sigo funcionando igual para cuidar, no verme mal o no reconocer tal vez un tropiezo en el camino, ¿no? Adelante, Rosy, luego vamos con Carla y luego vamos con Angie. Mira, cuando nosotros hablamos de esta crianza consciente tenemos que reconocer, y no quiero peyorizar, ni estoy fomentando el malestar generacional, ni estigmatizando las crianzas. Lo estamos dando como información, quiero ser muy enfática. Pero debemos hacer acto de reconocimiento. La crianza del modelo tradicional autoritario no ha funcionado. Por eso estamos resignificando desde la información consciente hoy en día estos planteamientos. Esa es la finalidad de este equipo, resignificar esta crianza desde un modelo que no ha sido funcional, porque no tenemos adultos funcionales a nivel social. Me incluyo porque no soy un abstracto, no estoy terminada, no soy hecha al pincel, pero muchas de nuestras conductas adultas actualmente obedecen a patrones ineficientes. Hoy tenemos adultos imponiendo ideas, viviendo de fuera, creyendo que a los otros hay que meterles en la cabeza mi supuesta verdad, cuando no existen verdades de este punto de vista, existen percepciones. Siempre lo he dicho y lo voy a mantener. Verdad del ciclo del agua, el día, la noche, la vuelta al sol, rotación y traslación. Eso es una verdad, ocurre día con día, en el tiempo y con el tiempo.
lo que nosotros tenemos desde nuestras experiencias, desde nuestra percepción holográfica o táctil, es percepción, es mi mirada del mundo. Yo no puedo ir a imponer conceptos, por eso tenemos radicalizaciones, lo hablábamos ayer con Angie, coincidimos en un live. Por eso la sociedad tiene hoy en día estos extremismos incómodos que generan violencia. Aquí mismo en el TikTok tú ves violencia. Nuestros niños están viviendo bajo estas polarizaciones. Mi país lo está haciendo. Estados Unidos actualmente está en una polarización increíble y no es en abstracto porque somos seres biopsicosociales. Tenemos que ensamblarnos ya. Dejar de que la mente vaya por un lado, el espíritu vaya por otro y la biología vaya por otro. A la biología le exponemos a la emocionalidad y a todo este patrón bioquímico permanentemente, porque no sabemos enseñar de la empatía, y todo esto de la emoción tiene que ver con el aspecto bioquímico, y ahí tenemos cerebros dopaminoicos buscando la recompensa permanentemente desde los games, desde la aprobación externa, desde todas estas dosis de placer superficial de manera permanente. Y no hay esa resistencia al dolor que es humano y significa también generar sustancias bioquímicas que me desinflaman. Por eso tienes tanto alto nivel de problemas de salud, porque no somos resilientes. Y no hay empatía, no hay la comprensión de la emoción, no hay la comprensión de nada. Y eso se debe en gran medida, no en la totalidad, a un modelo que ha sido ineficiente como el autoritario, que no profesaba la empatía. Entonces tenemos que hacer ese acto y empezar a resignificar nuestras crianzas. Lo repetí hace un rato. No importa si tu hijo hoy en día tiene 50 años, si puedes ir a resignificar desde el reconocimiento de algo, hazlo. Si tienes tu hijo de 0 años, cría con fundamento y comprensión. No dejes esas palabras que pareces, discúlpenme lo que voy a decir, parecemos tarados. No, hijo, te amo con todas sus letras, quien te quiere, las cosas, porque no es que ellos no comprendan, porque el lenguaje tiene una carga energética emocional que se entiende, se empata y se hace sinergia. De pronto los conceptos los van aterrizando desde la maduración en el tiempo de la crianza, pero sí se entiende la sinergia de la energía y la fuerza de las palabras. Por lo tanto, el ñaño no funciona, no es fundamento. Eso no significa amor. De eso estamos hablando, mi querido José. Creo que ya me emocioné. Nada más tantito, pero gracias. Carla, vamos contigo. Hola José, muy buenos días. Yo creo que una manera de vivir la empatía justamente es esto de lo que tú hablabas, ¿no? De saber que yo veo la vida desde un lugar y que mis hijos pueden estarla viendo desde otra muy diferente. Me parece que reconocer que la vida la veo a través de mi experiencia y de mis ojos y que eso no tiene que ser exactamente igual para ellos, es una forma de empatizar muy hermosa hacia ellos, justamente porque les damos permiso, ¿no? De vivir y de ver el mundo desde un lugar que no sea forzosamente el mío. Al menos eso yo creo de la empatía con respecto a la educación de mis hijos. Muchas gracias, amigo. Gracias, Carla. Angie, por favor. Sí, algo súper importante que luego, que esto nos pasa un poquito a todos, ¿no? Que luego creemos que estamos criando desde la empatía y luego solo es una percepción nuestra, ¿eh? Y estamos en realidad teniendo actitudes luego con nuestros hijos en el cotidiano vivir que no están siendo empáticas, sino que yo me estoy autoconvenciendo de que sí lo estoy siendo.
Y yo creo que sería bueno darle esas herramientas, como estas preguntas reflexivas a la audiencia para entender si de verdad lo que digo que estoy haciendo es lo que estoy haciendo, si hay esa congruencia de mis palabras con mis acciones. ¿Vale? Y yo creo que ahí hay un punto clave que a mí personalmente me sirvió muchísimo y es preguntarme si en realidad, para mí me sirvió, si mi hijo en realidad era capaz de sentirse seguro al hacerme preguntas incómodas o a contarme sus errores. Porque muchas veces nos lamentamos como padres de que es que, ¿cómo mi hijo no, por qué no me dijiste que te equivocaste? ¿Por qué me ocultaste que sacaste una mala calificación? ¿Por qué? Y entonces, esto yo creo que precisamente el que nuestros hijos nos oculten sus errores y el que nuestros hijos no se atrevan a preguntarnos cosas complicadas, precisamente es un espejo para empezar a entender que tal vez no estamos siendo muy empáticos con ellos, ¿vale? Porque un niño que se siente emocionalmente seguro va a decir lo que pasó, va a entender y va a contar sus errores desde el entender que no va a ser primero castigado, sino va a ser primero entendido. Y no va a ocultar lo que está sucediendo, lo que está pasando. Yo creo que a mí, al menos, este tipo de cuestionamientos, ya más allá del ámbito profesional, sino como madre, me ha servido muchísimo para entender si estoy de verdad empatizando con mi hijo o es mi percepción, porque yo me estoy creyendo que así como estoy haciéndolo, estoy siendo empática. Y luego, en realidad, no es lo que ellos están percibiendo. Por eso hay que entender que se necesita también poner de mi parte, lógicamente, pero escucharlos a ellos para ver si en realidad lo que estoy queriendo está surgiendo efecto. Gracias, Angie. Vamos, Rosy y después Moni. Mira, mi José, algo que debemos desajustarnos porque está muy metido en la cabeza nuestra, ¿no? Ya es un patrón, creo que casi generacional. Creemos que nuestros hijos son una extensión nuestra y creemos que el poner las reglas los confundimos con que estamos permitiendo algo dentro de las emociones. Y eso es lo más violento que podemos hacer con un ser absolutamente individual. Tenemos que tener claro esto. ¿Y a qué me refiero? Es complementar también esta idea de Angie, ¿no? ¿Cómo un hijo me va a decir a mí que se equivocó si todo lo que recibe de mí es crítica permanente? Cuando todavía estoy diciendo o estoy tratando de confundir el hecho de que una normativa dentro de la casa, una regla que debe ser para todos dentro de una casa, como en los permisos y esto, implicarían permisos emocionales o permisos de sentir o permisos de autonomía. Eso es violento. Eso es anulación. Yo no tengo que permitirle a un hijo sentir, no sentir, pensar en un sentido. Tengo que explorar, modelar, guiar y dar esos otros pasos para que este hijo pueda, desde esa mirada del mundo, porque es un ser absolutamente individual, que trae también un proceso de comprensión que es único, que tengo que ir ampliando, ajustando en la medida de que va expresándose. Tengo que dejarlo expresar, porque confundimos la empatía con esa simpatía y conmiseración del pobretismo, y no es así. Tenemos que hablar de que cuando yo valido tu emoción es para que la integres, la gestiones y no la evites, la reprimas o la desplaces, hablando de términos psicológicos y clínicos. Es decir, que cuando tú tienes que tomar una decisión por la vida, no me salgas a mí diciendo que quieres vivir en paz y cuando lo que menos tienes es paz. Tú aprendes a reconocer que es mejor vivir en calma y la calma te la vas a dar tú, ¿no? Desde las decisiones asertivas que puedas tomar. Y que si mañana no tomas una decisión como tú quieres y no te sale todo, asumir la frustración y saber y tomarlo como aprendizaje, no como un error. Era algo que tenía que pasar.
y tienes que aprender y darle un significado para volver en otro momento tomar una decisión distinta o adecuada con los menos errores posibles. Digo posibles, probables, no es determinante. Gracias, mi José. Gracias, Rosy. Vamos con Moni y después con Eli. Fíjate, en que parte de esa comunicación asertiva que tiene que existir, y cuando me refiero a comunicación estoy hablando a la gestión de emociones, donde tiene que existir una empatía, donde yo comprendo, aquí hay una línea muy delgada en el empatizar con mi hijo, y lo vuelvo a repetir, lo había dicho antes, y no darle la instrucción o el mejor método. Entenderlos no significa solapar, no significa no involucrarte. Ya empatizaste con su emoción de frustración, por dar un ejemplo, hazle ver que entiendes y muéstrale con coherencia y congruencia el camino correcto al actuar. Porque si nos quedamos solo en la parte de que voy a empatizar, ya se vuelve lo que nosotros en psiquiatría le llamamos lástima o compasión. Entonces, es muy importante que entendamos que nuestra postura empática tiene que ser dual, es de ida y vuelta. Yo entiendo lo que estás pasando, quiero que sepas lo que yo siento por lo que pasó y busquemos juntos una solución. Esa sería una comunicación asertiva. Gracias. Gracias, Moni. Eli, adelante. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, pues a mí me gustaría platicar un poquito de otros ejemplos, de cómo podemos ejemplificar esta crianza con los niños, con los hijos, adolescentes o niños, de la crianza con empatía. Simplemente cuando vamos en la calle y le pasa un percance a alguien, un accidente o cualquier situación, enseñarle a nuestros hijos de una manera, no decirles, sino que nos vean con el ejemplo de lo que hacemos nosotros al auxiliarlo o a ver en qué podemos apoyarlo. Entender, por decir, cuando las personas padecen, tal vez no vamos a sentir exactamente la tristeza que siente o ese sentimiento tan abrupto que estés sintiendo una persona, pero sí sentir como que esa partecita de él porque está triste. Y de esa manera correr y bueno, a lo mejor necesita un abrazo sin necesidad de palabras, que es lo que ocurre en un funeral, ¿no? O en otras situaciones. Estos ejemplos que le damos a los hijos sin tener que decir palabras, sino con nuestras acciones, actuar con sinceridad con las personas, apapacharse, ser completamente honestos, una parte de entender que las personas manejan ansiedad, estrés. Ellos, tal vez muchos niños no sepan cuando son pequeños que son ansiedad o estrés, como siempre lo digo, pero ya un adolescente pues todo lo va a catalogar así. Pero si tú ves angustiada a una persona, pues simplemente buscar una manera de cómo ofrecerle esta parte de a ver si la puedo ayudar en algo. La idea de lo que yo estoy mencionando es que pues es una manera de que le mostremos a los hijos de cómo poder entender la empatía, porque tal vez es bien padre decir conceptos, pero mejor identificarlos es como una realidad, es desde donde ellos se toman, desde donde ellos se dan cuenta que es la empatía, y de esa manera la pueden reconocer en diferentes actos del día a día. Todo el tiempo cuando apoyan a algún vecino, algún amigo en alguna situación, apoyándolo con un consejo, con un apapacho, con simplemente escucharlo y guardar silencio, ya con eso ya estamos generando un acto de empatía con ellos. Ser comprensivos con su situación y no hablar de más o hablar de menos, es no hacer juicios, ni críticas, ni destructivas, ni constructivas, hasta que la persona te permita o te pida una opinión, ¿no? El silencio es muy grato y es una manera que les enseñamos al acercarnos. Creo y considero que estos ejemplos que vemos en el día a día, los hijos de esa manera se dan cuenta y ellos mismos empiezan a hacer como a repetir
lo mismo. Y pueden llegar a decir, ah, pues es que yo veo que esto hace mi papá, o esto hace mi mamá, o esto hace mi abuelita, o yo veo que ayuda mucho a la gente, o yo veo que hace esto. Entonces a lo mejor en la escuela, en la calle, en la tienda, o con sus amigos, en la misma casa, van a empezar a reproducir este patrón asertivo, este patrón objetivo y bueno, que es beneficioso para ellos y para los que lo rodean. Gracias. Gracias, Eli. Vamos, Rosy, adelante. Bueno, mi José, ya tenía una idea frente a esto pero ya la desplacé, la desplacé. Mira, nosotros no enseñamos somos claros, nosotros no podemos enseñar lo que no comprendemos. Y no hay, y no existe una enseñanza del concepto. Ahí sí no sé de dónde se saca eso. Porque los padres enseñamos desde el ejercicio diario, ¿no? Cuando creamos rutinas, cuando hacemos hábitos, cuando en la convivencia se va exponiendo a los hijos a diferentes situaciones y se los hace que participen de una serie de situaciones cotidianas, ¿no? Hoy en día la vida es tan rápida y ajetreada que lo que menos tenemos es ese tiempo para dar la enseñanza de manera eficiente. Pero en lugar de nosotros delegarla a una tablet, a un teléfono, en lugar de delegar todo esto a segundos flancos, en lugar de entregar la crianza a la maestra y después irle a reclamar porque ella hace correctivos, ¿no? Es simplemente autoeducarme y entender que esto de la empatía no es solamente un concepto, no es una palabra que suena bonito, es un ejercicio diario donde yo me permito no solamente conectarme en una igualdad humana, ¿no? Sino también reconocer y validar los pensamientos y el sistema de experiencia de este hijo, ¿no? De decirle, para mí es importante cómo lo entiendes. Y si hay algún desajuste por la falta de maduración, reimpregnar esos conceptos, esos pensamientos y ayudar que todos estos patrones que estamos impregnando en nuestros hijos van a generar como consecuencia una manera pues de responder a los estímulos externos, tanto en la infancia como posteriormente en la adolescencia y en la adultez. Y que replicar de estos patrones sean lo más saludables posibles, esa es la idea de esto. Nosotros no nos paramos a decir ni siquiera cómo hacer bien las cosas hoy en día, no hay ese tiempo, no es real, hay que ser realistas. Pero sí podemos, desde la experiencia diaria, que así siempre ha sido, lo que le llamamos el mimetismo, los hijos lo aprenden porque lo ven en la casa, en el ejercicio cotidiano, poder ir nosotros resignificando este ejercicio cotidiano. Es decir, cuando yo le pongo a mis hijos esa experiencia de esa relación que yo tengo con el mundo que me rodea, que yo lo tengo como adulto, no solamente que tengo con este hijo, yo lo tengo en el momento de actuar en mi vida cotidiana, tengo que ser congruente y tengo que ser empática al momento de actuar con este mundo que me rodea, porque desde ahí estoy realmente educando a este hijo. No es solamente por lo que yo diga o yo lo digo, de hecho ni siquiera lo decimos. Lo reconocemos en el ejercicio de la cotidianidad y es como realmente educamos y funciona. Eso, mi querido José. Gracias, Rosy. A ver, vamos, vamos a enrolarnos en estrategias para fortalecer esa conexión emocional, ¿no? Y como hemos venido hablando, las barreras, hemos venido hablando de algunos puntos de relación con respecto a el desarrollo de la empatía y de la autoempatía en la crianza de nuestros hijos nos ayuda a fortalecer el vínculo, a fortalecer su experiencia,
o enriquecer la experiencia de ellos al integrar esta observación, ¿no? Y una de las estrategias, justamente cuando hablábamos de la escucha, es el desarrollo justo de la escucha activa y la validación emocional, lo que hablábamos hace un momento. Si yo me enfoco en escuchar y poner atención plena, presente y consciente, cuando tengo estos diálogos con mi hijo, me permite conocer qué es lo que está sintiendo, qué es lo que el niño está percibiendo en ese momento. Y enriquece la experiencia cuando lo escucho de manera activa, cuando no estoy juzgando, cuando no estoy viendo el teléfono, cuando no tengo todas estas distracciones mentales y físicas que me separan de la comunicación con él. Identificar las emociones o los sentimientos que están sucediendo es enriquecer el vocabulario para poder fortalecer su percepción con respecto a lo que realmente sucede con él en ese momento. Evidentemente vamos a empezar desde este punto en el que vamos a la parte básica de las emociones y de ahí vamos a ir desmenuzando. Tenemos una herramienta muy rica que incluso se puede googlear, que es el círculo de las emociones, donde vienen muy ampliado el vocabulario de sentimientos y emociones. Te invito a que lo explores, porque muchas veces en este ejercicio de la autoempatía, en este ejercicio de la autoobservación, es que no tenemos ni la más remota idea cómo es que nos sentimos en este momento. Y para muestra un botón, yo le he preguntado en la mañana a 10 personas, ¿cómo te sientes? Y de las 10 me contestaron que bien. Bueno, hubo alguien que me contestó mal, pero a lo que voy es, pareciera que hoy solo tenemos esas dos emociones, bien y mal. Y estamos tan habituados a ellas que de verdad la invitación es, elimina esas palabras de tu vocabulario, caramba. Elimina esa dualidad que tenemos con respecto a cómo nos observamos en el entorno. Todo lo vemos como bueno y malo y todo lo pasamos por el juicio que nos lleva en ese sentido, ¿no? Entonces, la escucha activa y la validación emocional es una de las estrategias importantes. El conectar, como lo dijo Angie hace un momento, conectar antes de corregir. En estas suposiciones que como padres hacemos constantemente, normalmente nos enfocamos en corregir los errores, en corregir a mi hijo constantemente y satanizamos el término de error o de equivocación en esta idea de meritocracia en la que estamos inmersos, que deben de tener buenas calificaciones, que deben de ser niños ejemplares, que no deben de cometer errores, que no se deben de portar mal. Entonces, qué importante es conectar antes de corregir, observar sin juicio, escuchar sin juicio, identificar sentimientos, identificar esas necesidades que no están satisfechas en lo que está viviendo tu hijo. La invitación a rutinas de conexión diaria, lo hemos venido repitiendo constantemente en el espacio, porque es importante que generemos estos espacios de conexión, estos espacios tal vez de meditación, de respiración, de charla abierta y en conexión con mis hijos. Refuerza el vínculo, refuerza su inteligencia emocional al sentirse escuchado, al sentirse observado, al sentirse tomado en cuenta. Es importante. Y modelar la empatía en el día a día, que es justamente esta parte de cómo modelo la empatía si yo no tengo idea qué significa la empatía. ¿Cómo modelo la empatía si el término me genera resistencia? Entonces, poder tener este espacio en el que me puedo sentar 5 o 10 minutos con mi hijo
y escucharlo atentamente, escucharlo sin juzgar lo que me está diciendo, reconociendo tal vez que detrás de esto que me está diciendo hay un sentimiento que le está lastimando, que le está doliendo, y confirmarlo, confirmar sentimientos, confirmar esas necesidades, que pudiera identificarlas junto con él, son esos espacios que enriquecen el momento. No sé, Moni, ¿quieres compartir algo por acá? Vi que habías comentado algo. Y después vamos con Angie. ¿Sí, Moni, o no? Ok. Vamos entonces con Angie. Sí, súper importante lo que estás diciendo, José. Y otra de las formas que al menos ya como psicóloga y también como madre me ha funcionado muchísimo es aprender a reconocer y a celebrar el esfuerzo. El esfuerzo y no en sí el logro o la meta. Porque muchas veces nos enfocamos o les pedimos a los hijos o nos enfocamos en ese de que tienes que enfocarte porque tienes que llegar número uno, porque tienes que lograr esto, porque tienes que lograr lo otro. Y yo creo que cuando validamos su esfuerzo, precisamente en ese momento estamos logrando que se promueva en él la autoconfianza, la perseverancia y ese sentido de valía personal en el menor, en el niño, en el infante, ¿no? Porque yo creo que a veces como padres nos enfocamos muchísimo a ver, si vas a competir tienes que llegar y tienes que ser el mejor y tienes que lograr la mejor calificación o tienes que aprenderte esto sí o sí en tanto tiempo. Y creo que cuando nos enfocamos en solo reconocer y celebrar los logros, estamos por el contrario menguando esa autoestima, esa autoconfianza que los niños deben tener precisamente para poder desarrollarse. Entonces es importante reconocer eso, reconocer y celebrar los esfuerzos, no solo los logros, no es solo felicitarlo cuando lo logró, cuando llegó, cuando pudo hacerlo, sino también cuando no lo logró, pero se esforzó. Gracias, Angie. Y pues bueno, como sabemos, bueno, ahí está, perdón. El espacio lo cierro más o menos a las 9, entonces creo que hasta aquí puedo poner, es reforzar la idea de esta comunicación, de esta presencia activa, esta presencia consciente cuando convivo con mi hijo, este refuerzo del reconocimiento de sentimientos y necesidades, esta comunicación asertiva, como lo menciona Moni. Creo que nadie de los que podamos hablar de temas similares estamos descubriendo el hilo negro. Creo que hay muchos años de estudio, muchos años de investigación, muchos años de experiencia previa que nos llevan a poner esto en la mesa. No es algo, para mí es algo novedoso porque lo he aprendido hace poco, pero evidentemente esta información tiene un montón de años que salió a la luz y tristemente el problema es que nos enfrascamos en toda esta crianza que nos impacta de manera importante para generar estrategias que no son tan funcionales, pero que son las que hemos aprendido y son los recursos con los que contamos para brindarle a nuestros hijos. Romper con la idea de que es la única forma de hacerlo es donde se abre esta posibilidad de integrar herramientas nuevas que me puedan enriquecer y puedan enriquecer la experiencia de la familia en esta crianza, donde fungimos como guías más que como opresores o represores de esos menores. Adelante, Rosy y Moni, por favor. Rosy.
Ay, perdón. Un microsegundo que me desperté, te quedaste en silencio y no me he dado cuenta. Mira, José, yo me voy a tomar unos minutos, no para salirme del tema, sino dentro de esto. Yo quiero pues reconocer tu actitud tan positiva de otorgar un espacio de tu tiempo para promulgar esta información. Y de pronto las personas no lo saben, no lo entienden. Detrás de esta información que damos, en tu caso, en el caso de Monoca, en el caso mío, que es la que me consta, no solamente hacemos la lectura del libro per se, de los conceptos o de las cosas que tenemos nosotros encima ya por experiencia profesional, no por experticia, sino que me consta a mí todos esos esfuerzos que tú haces, que lo hace Mónica y que lo hace esta servidora también, por día a día, que llevamos una temática, actualizarla, porque la actualizamos la información y tratamos de convertirlo en una información lo más amigable posible. ¿Qué digo amigable? ¿Qué quiero decir con esto? Y comparto ese dialecto contigo, con Monoca, con Angie, con Eli, ¿no? De decirlo de las palabras más cotidianas que podemos, que no nos ponemos desde el espacio de los libros, los conceptos, los constructos, y de pronto las personas no visibilizan todavía ese esfuerzo que se hace, porque podríamos estar haciendo cualquier otra cosa y estamos acá. A mí me consta, y yo puedo hablar por José Báez, que José Báez no está buscando seguidores, ni monetización, ni tener una sala llena de gente. Que José Báez, lo he escuchado, habla pues desde la mirada de contagiar, si llega uno y si llega más, muchísimo, una información que pretende ser saludable para construir de la mejor manera un pequeño espacio mejor. Y desde ahí quiero pues agradecerte muchísimo, José, porque tienes esa entereza, y yo sé que hay gente que dice cualquier estupidez, pero tienes una experticia que para mí es importantísima y que la valido completamente. Si quieren sostenerlo en mi título o en mi experiencia de persona, como quieran, eso ya es percepción de cada cual, pero que yo al menos, que te conozco, te trato, veo cómo manejas tu tema, cómo lo haces desde esa técnica fabulosa que tienes, y esa era otra herramienta. Me consta cómo José Báez propone una temática con una mirada muy humana, muy actualizada, que pretende generar, aunque sea un proceso de comunicación, en la medida que se pueda. Porque no hay mejor intento que el que no se hace. Quedarse en la queja constante de que el mundo está así, que la sociedad está asado, todos esos dolores que ya sabemos, no corrige en nada. El tomar la batuta y decir, mira, aquí yo en este pedazo puedo hacer esto, me parece lo más humano y amoroso que me puedes dar, José. Así que te lo agradezco, lo quería decir, porque esto de la empatía va también para crear un espacio y un mundo mejor, y, focalizado a los padres, generar esa aproximación que se requiere para trabajar a los hijos y entenderlos desde una mirada humana y el respeto a su individualidad. Eso, mi querido José. Gracias, Rosy. Gracias. Moni, adelante, por favor. Muchas personas preguntan, muchos padres se acercan y preguntan, ¿cómo puedo generar esa empatía, esa comunicación asertiva y afectiva con mis hijos? Bueno, lo hemos venido comentando en los lives de los tres. Si no empiezo a generar esa empatía conmigo mismo, no empiezo a comprender mi postura y no gestiono yo de manera individual, ¿cómo voy a llevarle esa empatía a alguien más si no me la genero a mí mismo? Por eso tan importante la parte de la construcción del yo, de ese yo saludable hoy y ahora, en tiempo y forma. Eso es muy importante. Hay que entender, si tú te recriminas todo el tiempo las cosas que haces y no les pones una comprensión y un fundamento, el de por qué lo hiciste o para qué lo hice, y mido consecuencias, si desde no es mi postura de padre no lo estoy generando, no lo puedo generar en los hijos.
Y entonces lo único es que llevo es esa incomprensión, esa dureza, ese verdugo interior, se lo voy a transmitir a mis hijos, porque no lo aplico en mí. Cuando nosotros trabajamos la empatía desde uno mismo, se vuelve un todos los días y un todo el tiempo. Ya no es algo que estés preparando para decir, es algo que es natural en ti, porque ejerces el ejercicio de la empatía individual. Entonces es muy importante entender esta parte. Muchos padres ocupados o con miles de cosas que no gestionan, ¿cómo van a poder acercarse y entender a su hijo si no te entiendes ni a ti mismo? Entonces, como todo, es de adentro hacia afuera. La parte de adentro de ese núcleo familiar son los pilares, los cuidadores. Trabajamos esa parte y la extendemos a los hijos. Es muy importante trabajar desde la postura individual para que sea algo natural y cotidiano. Gracias. Gracias, Moni. Y pues bueno, vamos a ir cerrando y me encantaría, por supuesto, escuchar con qué te vas. Y para quienes preguntaron cómo crear un espacio de conexión, tengo un ejercicio de conexión, tiempo especial de conexión, y te invito al final lo voy a compartir. Y el tema anterior no he compartido el ejercicio en mi perfil, pero prometo hacerlo en el transcurso del día de hoy. Voy a poner estos ejercicios en mi perfil, y como les recuerdo, tengo mi canal de WhatsApp en donde estoy compartiendo la estructura del tema, estoy compartiendo ejercicios y estoy compartiendo reflexiones y algo más de información que les puede interesar. Si quieres hacerlo, únete al canal, puedes encontrarlo como Amor Sin Apellidos, y ahí estaré compartiendo más información al respecto de lo que estemos dando en los temas diarios. Y pues nada, mi querida Toñita, vamos contigo. ¿Con qué te vas? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias, Josecito, por darme la oportunidad de estar aquí. Gracias a todos las personas que estuvieron aquí, más que nada los especialistas, porque yo de ustedes aprendo, es como dijo Rosy, ¿no? Realmente tuve que cambiar yo, primero empezar por mí, para que realmente yo pudiera comprender y entender a mis hijos. Realmente eso fue un cambio total y pues como les he compartido, de aquí en adelante les pongo más atención, les dedico tiempo y soy más empática con ellos. Ya lo pasado, pasado conmigo y pues yo tengo que cambiar ese chip para un mejor entendimiento y una mejor comprensión para mis hijos. Es lo que les puedo compartir. Gracias, Josecito. Muchas gracias a ti, Tonita. Angie, tu comentario de cierre, por favor. Sí, bueno, primero, pues nada, decir que la crianza con empatía es fundamental para crecer de chicos emocionalmente saludables, responsables, respetuosos, y que es importante que la empatía debe ir acompañado de límites claros y de una enseñanza correcta de la responsabilidad. Que con esto vamos a fomentar precisamente crear individuos que sean capaces de entender, de respetar las emociones de los demás y las propias, ¿no? Y que la mejor manera es la escucha activa, la enseñanza con el ejemplo y el ser coherentes. El ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Gracias, Angie. Rosy, tu comentario final, por favor. Bueno, ¿cómo generó conexión? Cosas simples. Si tu hijo está pequeño, permítele decidir, pregúntale qué le gustaría de desayuno, pregúntale qué le gustaría de comida para validar y también acercarse a lo que él tiene que decir. O pregúntale qué piensa de una situación. Si tu hijo es adolescente, no critique sus posturas, no critique su ropa, conoce a sus amigos, habla con sus amistades, invítalo a que si quiere compartir una tarde, invéntate algo para tener a sus amiguitos en tu casa y poder escuchar de primera mano la dinámica de lo que ellos hablan. Eso te va a arrojar mucha información.
No invalides, no le digas que te ha dado el burro, no, simplemente acércalo de esa manera. Entiende y comprende desde el lenguaje qué es lo que tiene que decirte, porque hay mucho más allá. Hoy en día no te podemos decir los 25, 3, 8 pasos infalibles porque sabemos que no existe un estándar, existe una aproximación. Aquí hay información, hay herramientas que se comparten amorosamente y esperamos que las tomes. Y si no las tomas, no pasa nada. Siempre hay una manera en la que la vida te va a enseñar. Esa es decisión tuya. Tú sabrás si lo quieres aprender a golpes o lo quieres aprender desde la escucha y filtrar el mundo de otra manera. Lo único que te decimos es, amigo, amiga, compañero, compañera, persona que me estás escuchando dentro y fuera, te estamos proponiendo una idea. Si te hace sentido, busca más información. Si necesitas acompañamiento, busca un acompañamiento, ya sea espiritual, ya sea psicológico, el que tú quieras. Pero eso ya es una puerta de salida para que puedas vivir en comodidad. Este mundo no es lo que te han contado, no es sufrimiento, ni el amor, ni el mundo, nada de eso es sufrimiento, eso es una elección tuya. Este mundo es una realidad que la puedes vivir en calma, la puedes vivir armoniosamente, y por armonía no te quiero decir que no es que te va a ocurrir nada. Puedes aprender, puedes resignificar y puedes mejorar. Y eso te va a hacer sentir satisfecho. Agarra las notas de tu hijo, no le pidas ser 10. No, si él es 8 o 5, ponlas en el refrigerador y di, aquí tenemos un ser humano inteligente. Verás cómo solo va a ir aumentando sus notas. Tú primero ser padre 10 y después tendrás a un hijo de calificación 10, porque eso no lo determina. Einstein no era el alumno 10 y sin embargo nos dejó una teoría tan compleja que mal usada puede ser destructiva y bien usada puede ser comprensiva. Siempre vas a tener dos aristas. Así que gracias, mi José. Gracias a ti, Rosy. Te faltó tu comercial. Ay, cierto, no se olviden que este 28, 29 y 30 de marzo tenemos Café para Padres, la masterclass, donde vas a aprender, integrar herramientas para crianza consciente, modelado de conducta, y esto también que hablamos de la empatía. No te voy a prometer en 3 días darte todo, porque tendrás que ir a buscar más información, pero sí pondremos sobre el tapete algunas cosas básicas. No te voy a vender estampitas, no te voy a vender el otro curso, pero sí puedes aprender grandes herramientas, ¿no? Y también voy a ayudar aquí a mi Moni, que se fue. Hay 2 cursos muy importantes con mi querida Monoca, Pensamientos Poderosos, desde la filosofía que ella maneja, que es la filosofía estoica, que nosotros estamos tomando ese curso y me parece fenomenal. Y está este otro, creo que este otro no me acuerdo, mi José, ese ya lo dices tú, porque me olvidé del otro, solo me acuerdo del Pensamientos Poderosos porque lo estoy tomando. Así que no te pierdas en el perfil de Monoca. Miedos y apegos, mira qué interesante. Y toda esta información la encuentras en nuestros perfiles. En mi perfil encontrarás la conexión de WhatsApp para que te unas al canal. Solo las personas que están unidas al canal entrarán a la masterclass Café para Padres, porque va a ser en otra plataforma de manera más discreta, no como acá que tienes un mundanal de personas y es bastante complejo filtrar experiencias. Así que te espero. Gracias, Rosy, gracias. Y pues nada, te comparto entonces el ejercicio práctico que se llama tiempo especial de conexión. El objetivo de este ejercicio es crear un espacio diario para fortalecer el vínculo emocional. El paso número 1 es: elige un momento del día para dedicarlo exclusivamente a tu hijo. Puede ser antes de dormir, después de la escuela, al despertar, el tiempo que tú elijas. Paso número 2, durante ese tiempo, deja de lado el celular y las preocupaciones. Es un tiempo con tu hijo, presente y consciente. Y 3, pregunta con curiosidad y sin juzgar. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué fue lo más divertido que hiciste hoy? ¿Cómo puedo ayudarte mejor cuando te sientes triste o enojado?
Y el paso cuarto usa el contacto físico, como abrazos, caricias, siempre y cuando tu hijo se sienta cómodo con esas demostraciones de amor. Entonces, ahí está el beneficio. El beneficio de este ejercicio es reforzar la confianza y la comunicación entre padres e hijos. Es un breve espacio, como la canción, en el que estás presente y consciente para tu hijo y con tu hijo. Entonces, pues ahí está, voy a ponerlo en mi perfil. Toda esta información que he compartido con ustedes y que hemos compartido, la estructura de este tema, va a estar igual en el canal de WhatsApp. Te invito nuevamente que te suscribas. ¿Cómo llegas a ese canal? Puedes buscar Amor Sin Apellidos en WhatsApp y te aparece el canal, o puedes ir en mi perfil, tengo un enlace que te lleva a mi Linktree, a todo mi árbol de enlaces, donde aparece todas las plataformas en las que participo, la información de contacto con tu servidor, si es que requieren tener un contacto privado, con muchísimo gusto, estoy a sus órdenes. Y pues nada, criar desde la empatía no significa ser un padre perfecto, sino estar presente y disponible emocionalmente para nuestros hijos. La conexión emocional es el puente hacia una relación basada en el respeto, el amor y la comprensión mutua. Si quiero que mi hijo me escuche, primero debo asegurarme de escucharlo yo a él. Así que, dicho todo esto, compartido el tema, satisfecho con lo que hemos creado el día de hoy, quiero agradecerle a cada una de las personas que me acompañaron en el panel, a cada una de las ventanas que generosamente ha contribuido con este espacio a través de sus conocimientos, de su experiencia y de su sabiduría. Gracias, gracias, gracias. De igual manera, quiero agradecerte a ti que nos has acompañado tal vez durante toda la transmisión o nos has acompañado por momentos. Gracias. A ti que tal vez estás detrás de la cortina, allá tras bambalinas, te invito a que nos acompañes acá, toma un asiento, ven aquí con nosotros, comparte tus preguntas, comparte tu conocimiento, tu sabiduría a través del chat, o incluso, si hay posibilidad, podrías subir a la ventana y compartirnos verbalmente esa experiencia de vida que seguramente es igual de valiosa. Y pues nada, dicho lo anterior, no me resta más que recordarte, ¿verdad? Porque yo también tengo comercial. Recordarte que este 9 y 10 de abril, en dos horarios, 12 p.m. y 7 p.m. de la Ciudad de México, tenemos el taller de Cultivando el Amor Propio, herramientas prácticas de mindfulness, compasión y comunicación no violenta que te llevan a transformar esa relación contigo mismo, a poderte observar en tus mayores capacidades y poder identificar justa de una manera más práctica cómo es que te sientes en el día a día, cómo es ese diálogo interno, cómo es afrontar a tu crítico interno, ese juicio constante que tienes para ti mismo, cómo puedo ayudarte a transformar esa conversación. Así es que si te interesa este taller, no dudes en observar en mi perfil, aquí en TikTok, está un flyer. Si tienes dudas, si tienes preguntas con respecto al taller, con muchísimo gusto estoy a tus órdenes a través de mi cuenta de WhatsApp. Así es que, pues nada, te abrazo con amor en la distancia y me despido como siempre lo hago. Brinda amor sin expectativas. Crea magia en tu entorno y hagamos de este mundo un mejor lugar para vivir. Que pasen un excelente día y nos vemos ahorita a las 10 con el tema TDAH en adultos, con mi querida Rosy en Humanizando con Amor. Y por supuesto que mañana a las 7 de la mañana tenemos otro tema por demás interesante relacionado hacia la crianza. Ya más tarde les informaremos si vamos a tener espacio a las 7 de la noche con mi querida Monoca, que también son temas un poquito más elevados, un poco más dirigidos a adultos, pero por demás interesantes y revelantes. Sí está dicho, nos revelan. Y relevantes también.
Que pasen bonito día, que pasen un excelente miércoles. Estamos hoy, ¿verdad? Miércoles, ombligo de semana. Hasta pronto. Agárrense fuerte que nos vamos juntos.